Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Ya se nos fue este año, ya estamos a punto de gritar año nuevo 2026. Y he estado meditando hoy mucho en un tema que quiero compartir para que lo llevemos a este nuevo año, porque quiero decirle que entre más corren los años, más nos acercamos al fin. Ya estamos viviendo el fin de los tiempos que profetizó la Biblia, los postreros días. Y nosotros tenemos que estar conscientes que entre el tiempo pasa y los años pasan, las cosas se van haciendo más difíciles espiritualmente hablando. Yo sé que hay personas que no les gusta escuchar esto, pero sabe, es una verdad de la que tenemos que estar conscientes y que ahora más que nunca debemos agarrarnos de Dios, de su verdad, porque solo cuando estamos en Cristo y en una relación personal con Él es que vamos a poder vencer hasta el final. Y una de las cosas que tenemos que estar conscientes que se ha hablado en las profecías sobre los postreros días es que el amor de muchos se iba a enfriar a causa del aumento de la maldad. Entre más pasan los años, más maldad va a haber en el mundo. Yo sé que si en los años anteriores vimos cosas que nos escandalizaron, que nos parecieron horribles, tenemos que tener la mente para no desanimarnos, saber que la Biblia nos dice que cada vez va a estar peor, el aumento de la maldad va a ser tremendo, pero tenemos que estar atentos para que esto no apague el amor que nosotros tenemos por Dios y unos por otros. Mire, hermanos, la iglesia como nunca antes, me refiero a la iglesia mundial, que son los hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesús, estamos en una lucha como no ha habido en tiempos anteriores, sin precedentes. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos que ha sido profetizado, donde dicen que muchos se van a apartar de la fe, que muchos van a dejar su camino, el camino del Señor, para irse en pos del mundo, en pos de doctrinas de demonios. Tenemos que entender que ahora más que nunca nosotros que somos el remanente de la iglesia, tenemos que mantenernos alerta y velando. La Biblia nos dice continuamente que el cristiano debe permanecer alerta, que no debe dormirse. El Señor Jesús usó la figura de como cuando un ladrón va a entrar en una casa. Si nosotros sabemos que hay un ladrón afuera, no vamos a permitir y a dormirnos como que no estuviera pasando nada, sino que vamos a estar pendientes, velando, cerrando puertas, cerrando ventanas, impidiendo que el ladrón entre. Él usó esta figura porque es la manera como el cristiano debe vivir, siempre alerta, sabiendo que hay cosas que quieren alejarnos de Dios, que hay cosas que quieren apagar nuestra fe, drenar nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, hermanos míos. Debemos estar conscientes que hay una lucha espiritual para que tú no busques a Dios, para que no ores, una lucha espiritual para que tú seas un cristiano tibio, una lucha espiritual para que tú te enfríes, te seques y que andes detrás de las cosas temporales de esta vida. Y quiero hablar hoy de una de las cosas que tenemos que estar muy pendientes, muy pendientes en este nuevo año, porque en este nuevo año vamos a ver cosas aún más feas que los años pasados, pero si nos mantenemos cerca de Dios, su amor, su protección y su cuidado nos van a ayudar. Pero esa es la cosa, que el enemigo nos quiere alejar, que el enemigo nos quiere desanimar, que el enemigo quiere que no oremos, que no leamos Biblia, que no busquemos a Dios. Nosotros tenemos que saber que esa es la lucha más grande, porque Jesús dijo, apartados de mí nada pueden hacer. Si nos apartamos de Jesús, si nos apartamos de Dios, estamos corriendo peligro de ser parte de esa profecía, de apagarnos espiritualmente, de entrar en rebeldía, de entrar en maldad, de endurecernos en nuestro corazón. Por eso, pase lo que pase, hermano, hermana mía, tú tienes que saber que esa es la lucha más grande que tú vas a tener, tu vida espiritual.
para que tú te apagues. Y hoy por eso quiero hablar de algo que apaga la vida espiritual del cristiano, de algo que drena la vida espiritual del cristiano. Y quiero decirte que hay muchas personas que son causantes de que nosotros nos apaguemos en nuestra fe. Y el tema que yo voy a hablar hoy es un poco más difícil para las personas que tienen una personalidad extrovertida que para las personas de pronto que somos más introvertidas. ¿Por qué? Porque el extrovertido encuentra su gozo, su alegría en socializar con las personas, en compartir con las personas. En cambio, el introvertido no necesita tanto de estimulación social para sentirse alegre, para sentirse contento. El que es introvertido se siente bien estando solo, compartiendo tiempo con Dios, meditando, creando, mas el extrovertido encuentra su alegría, su energía en socializar con personas. Por eso este tema puede ser un poco más difícil para el que es extrovertido, pero de lo que quiero hablar hoy es que hay personas que efectivamente drenan tu vida espiritual, te secan. Y esto nosotros lo tenemos que tener muy conscientes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros permitimos que cualquier persona venga y nos apague espiritualmente. Y quiero leer un pasaje que está en Primera de Corintios 2:13 para que entendamos esto más. Dice el apóstol Pablo: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Mire, aquí está haciendo un contraste. Hay palabras, conversaciones que son humanas y hay palabras que vienen del Espíritu. Obviamente esas palabras que vienen del Espíritu siempre tienden a edificarnos, siempre tienden a encender nuestro fuego, nuestra pasión por Dios, pero por el contrario hay otras cosas que vienen de la carne, ¿verdad? No vamos a decir que todas las conversaciones humanas son malas, nos dañan, pero sí dentro de esas conversaciones que son humanas, hay conversaciones que van en contra de lo del espíritu, porque mire lo que sigue diciendo en el versículo 14: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Mire lo que nos dice aquí, que hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos revela a aquellos que somos espirituales, que la gente que no es espiritual no puede entender, sino que les parece ridículo, les parece contrario, no les gusta, les incomoda. No lo entienden, dice este pasaje, pero ¿es por qué? Porque ellos no son espirituales. Y vamos a seguir leyendo. Dice: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, tú y yo somos espirituales no porque somos mejores que otros o porque somos especiales o porque nos creemos más, no, sencillamente porque cuando nacimos de nuevo, ahora tenemos la mente de Cristo y el estar en un contacto continuo con el Espíritu Santo hace que el Espíritu Santo empiece a revelarnos, a hacernos entender las cosas que Dios quiere que entendamos. Empieza a hacernos entender verdades espirituales, situaciones que vemos. Cuando muchas personas ven una misma situación, los espirituales no la perciben igual que la gente que no es espiritual. La gente espiritual puede detectar un peligro en una situación y el que no es espiritual puede que no lo detecte. Puede que diga: ay, no, esto no me parece tan malo. Como yo recuerdo una vez que pasó esto hace mucho tiempo en la escuela de mi hija, estaban pasando una película
que era una serie, como la serie, voy a decir acá cuál era la serie de Wednesday, que es una película que tiene ocultismo, donde se invocan demonios, donde se normaliza la hechicería, la brujería, porque vivimos hoy en un tiempo donde se normalizan esas cosas, donde es normal para la sociedad. Ya ahora los superhéroes son hechiceros, son brujos, ya ahora los protagonistas de las series son hasta incluso el mismo diablo tiene ya su serie y la gente lo ve como algo normal, como algo que debe abrazarse, que no es peligroso. Entonces, cuando esta serie empezó a algunos extractos de esta serie, empezó a mostrarlas en el tiempo libre en el colegio de mi hija. Esto pasó años atrás, cuando esa serie empezó a estar en mucha moda. Los niños empezaron a pedirle a algunas maestras, muéstranos esto, la canción de esto, de la serie. Pero entonces mi hija llegó y nos dijo, no, es que resulta que en la escuela nos están mostrando esto, pero yo sé que a ustedes no les gusta que nosotros veamos esas cosas. Entonces nosotros fuimos a hablar allá a la escuela, fuimos a hablar y nos llevamos la sorpresa que las personas cristianas que tenían hijos allí estaban de acuerdo, incluso un pastor que estaba ahí, tenía su hija ahí, decía que él no le veía nada malo. Y entonces ahí yo me di cuenta y dije, verdaderamente, no se trata solo de ir a la iglesia, no se trata solo de tener un título cristiano, no se trata solo de que tú digas que estás con Cristo y que Cristo está en tu corazón. Esto de ser espiritual es algo mucho más profundo que solo esas cosas externas, que solo una religión, porque como lo leímos aquí, es algo que es revelado mismo por el Espíritu de Dios. Y escúcheme bien lo que yo te voy a decir a ti que estás viendo este video, porque yo sé que por algo el Espíritu te puso a ver este video. Van a haber cosas que el Espíritu Santo te va a revelar y te va a mostrar que no son agradables a Dios, que hay un peligro en esas cosas, como por ejemplo en esta serie, que no le hace bien a los niños, no le hace bien a la gente, que cuando están viendo este tipo de cosas hay una administración demoníaca en este tipo de series, en este tipo de escenas, que hay escenas puntuales donde el que es espiritual puede sentir la carga demoníaca que se está moviendo cuando se están pasando esas imágenes o se está desarrollando esas escenas, pero el que no es espiritual no lo entiende, porque esto es una revelación que viene por medio del Espíritu y que solo se consigue cuando el Espíritu mismo está conectado contigo y tú con el Espíritu. Es como que Él empieza a quitar vendas de tus ojos, a mostrarte verdades que tú antes no podías ver. Y por eso, cuando yo fui allá y le decía yo a mi esposo, no puedo creer que padres cristianos, pastores, acepten esta serie donde hay muerte, donde hay sangre, donde hay invocaciones a espíritus malignos directamente, o sea, no es algo que estaba oculto, es una serie abiertamente ocultista donde se hace brujería, hechicería abiertamente, y yo decía, no puedo creer el nivel de normalización que se está haciendo con la brujería y la hechicería, que incluso, hermanos, y voy a decir algo fuerte, pero yo sé que hay cristianos que lo saben porque conocen gente así, gente que va a la iglesia, que es cristiana de años, van y consultan brujos, hechiceros, hacen trabajos de hechicería y de brujería. O sea, ¿hasta qué punto podemos estar tan ciegos espiritualmente que no podemos darnos cuenta de que hay una maldad que se mueve? Pero aquí quiero llegar. Cuando a ti se te revela, porque el Espíritu te muestra, o sea, lo ves claro. Cuando el Espíritu te muestra, tú puedes entender, es que esto no es bueno. Tú puedes entender, es que esto le desagrada a Dios, es que esto es abrir puertas al diablo, es que esto no está bien. Cuando tú lo quieres compartir con una persona que no es espiritual, tú vas a recibir rechazo.
tú vas a recibir, como dijo acá el apóstol Pablo, para ellos va a ser ridículo. Para ellos va a ser exagerado porque no pueden entenderlo. Y por eso, hermano, tú no te debes desanimar, ni te debes sentir triste, ni debes sentir que ese rechazo que la gente te hace porque tú quieres el bien de ellos, tú quieres decirles eso te hace daño a ti, le hace daño a tus hijos, empiezan a decir, ay, pero tú quién te crees, piensas que eres mejor que otro, tú eres la santica, el santico, y empiezan aún familiares, gente de tu círculo a molestarse contigo porque tú quieres decirles la verdad y no quieres participar de las cosas que es el Espíritu el que te lo ha revelado. Es el Espíritu Santo mismo el que te lo ha mostrado. Hermanos, y es bien triste porque uno ama a la gente, uno ama a sus seres queridos, uno ama a los compañeros de trabajo, uno quiere el bien para ellos, pero uno se da cuenta que es como que hay un abismo que nos separa, porque ellos tienen una perspectiva que nosotros por más que la queremos adoptar, entendemos que está mal porque el Espíritu nos lo ha revelado. Pero entonces miren lo que pasa. Muchas veces, por eso les digo que esto de pronto es un área más susceptible para los que son extrovertidos. Muchas veces la gente que es extrovertida, por el miedo a no ser sacados del grupo, a ser rechazados por la familia, a que la persona no caiga mal, o las personas que tienen una raíz de rechazo muy fuerte, que se hieren muy fácilmente cuando se sienten rechazadas, lo que va a pasar es que muchas veces vas a estar en la tentación de estar de acuerdo para no ser rechazado, de poder adaptarte. Y ese es un problema, porque ahí entonces eso va a empezar a drenarte espiritualmente. Cuando el cristiano quiere adaptarse para evitar el rechazo y la persecución. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos, y eso apaga nuestra vida espiritual. Porque es como que nos dicen, bueno, si tú no participas, si tú no estás de acuerdo, entonces no puedes ser parte de nuestro grupo, entonces te rechazamos, te ofendemos, te decimos cosas porque quieren forzarte a que pienses igual que ellos. Y muchas personas por temor al rechazo, por temor a que no le hablen más, por temor a no pertenecer al grupo, entonces se doblegan y tratan de amoldarse a eso que ya sabemos que el Espíritu nos dijo que no es de Él. Y entonces miren lo que pasa. Entramos a permitir conversaciones donde critican lo que Dios ya nos ha revelado a nosotros que es de Él. Y esto es algo muy peligroso porque eso empieza poco a poco a apagar nuestra vida espiritual. Eso empieza a drenar nuestra vida espiritual. Mire, hermanos, a veces vamos a estar con personas que empiezan a criticar la iglesia donde estamos, que empiezan a criticar el grupo de alabanza, empiezan a criticar el servicio, a criticar al pastor, a criticar al que predicó, a criticar el mensaje. Y cuando nosotros, por pena, por no querer que digan que somos unos delicados, entonces nos quedamos ahí escuchando y eso empieza a contaminarnos. Eso empieza a robar nuestra vida espiritual, eso empieza a contristar el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y quiero darle este ejemplo aquí muy claro, que fue cuando los israelitas, hermanos míos, fueron los 12 espías a reconocer la tierra. Dios ya les había dado una orden: entren y conquisten la tierra, vayan y espíen la tierra para que entren. Entonces regresan estos espías después de haber visto la tierra y 10 de estos espías empezaron
a hablar mal de lo que habían visto. Solo dos, Josué y Caleb, dijeron, no, sí lo podemos hacer. Solo ellos eran espirituales. Ellos eran los únicos que veían las cosas con la perspectiva de Dios. Y así nos vamos a encontrar gente todo el tiempo. Es que esto lo tenemos que tener muy claro, hermanos, para que no nos haga tambalear nuestras convicciones. Miren, este último tiempo, los cristianos tenemos que ser firmes en las convicciones que no son nuestras, que no salen de nuestra manera de pensar, sino es lo que dice la Biblia. La Biblia es nuestra ancla, es lo que el Espíritu nos ha revelado por medio de la Escritura, es el sentir que el Espíritu nos ha dado porque somos gente que oramos, que buscamos a Dios. Usted no puede permitir que personas con una mentalidad carnal cambien sus convicciones, porque entonces nos volveríamos igual que ellos, hermanos. Y por eso es que los cristianos se apagan espiritualmente. Esto es un peligro. Y siempre nos vamos a encontrar ese tipo de gente. Y, hermanos, van a ser parte de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de la gente en la iglesia, y no podemos salir de este mundo, irnos a un monasterio. Jesús dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Mire qué tremenda declaración. Nosotros estamos aquí en medio de la gente del mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra manera de ver la vida es manera divina, es manera del cielo. Nuestra mentalidad es celestial. Pensamos como Dios piensa porque es el mismo Señor el que nos ha impartido esa manera de pensar. Por eso yo te digo, no te dejes mover en tus convicciones, en lo que tú sabes dentro de ti que está bien o que no está bien. Porque mire qué pasó con estos espías. Llegaron los 10 a decir, no, nos va a ir mal, no podemos entrar, Dios nos trajo aquí para que muriéramos, para que nuestros hijos fueran llevados de esclavos, ahora qué vamos a hacer. Pero Josué y Caleb no se dejaron mover. Ellos dijeron, no, 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 está mal lo que están diciendo, vamos, entremos porque Dios está con nosotros. Pero ¿qué empezó a pasar con los israelitas, hermanos? Ellos empezaron a escuchar a los 10 espías que estaban en la carne, que no estaban conectados con Dios. Y usted y yo tenemos que entender que somos del pueblo de Dios y que siempre vamos a tener una elección. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar a la gente espiritual o vamos a moldarnos a lo que dice la gente carnal? Y mire, quiero leerle en Deuteronomio 1:26, porque eso está muy bueno. Mire, sin embargo, dice Moisés, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Mire qué palabras tan fuertes como los estaba confrontando Moisés. Les estaba diciendo, ustedes se rebelaron, hicieron lo contrario a lo que el Señor les dijo que hicieran, y cuando el Señor les dio una instrucción, ustedes se negaron a entrar, o sea, como dicen por ahí, se montaron en su macho y dijeron, no vamos a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Imagínense, empezaron a murmurar en contra de Dios dentro de sus carpas, o sea, dentro de sus casas. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podamos ir? Mire, este versículo 28 quiero que lo veamos bien. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes, y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Pero yo les dije, no se asusten ni le tengan miedo, el Señor su Dios va a pelear por ustedes. Y aquí les empieza a decir, recuerden todo lo que el Señor ya hizo por ustedes allá en Egipto, cómo los sacó con un brazo fuerte, pero ustedes se negaron y escucharon más a estos 10 espías que dijeron esto. Pero a mí me causa mucha impresión cómo les dice,
¿Cómo dijeron que los desmoralizaron? Estos 10 espías que empezaron a hablar estas cosas, no, esto está muy difícil, la economía está muy mal, la verdad que en esta iglesia todo está mal, la verdad es que aquí las hermanas ya están mal, aquí todo es feo, el pastor está mal, las danzarinas son unas carnales, qué feas las canciones que cantan, aquí todo está mal. Hermano, si usted decide escuchar este tipo de gente, usted se va a volver igual. Y eso lo va a llevar a rebelarse contra Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero yo lo quiero cuidar a usted, hermano, porque usted se va a enfrentar a esto continuamente. Yo me enfrento a eso continuamente. Personas que siempre quieren hablar mal, personas que quieren meter esa cizaña para que uno se vuelva igual que ellos, a esa manera de pensar negativa, contraria a Dios, hermanos, y esto seca nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque esto contrista al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos amoldándonos a esta manera de pensar humana, ajustándonos, ¿por qué? Porque no queremos que caer mal, porque nos da pena, porque no queremos que se enojen con nosotros, entonces nos quedamos callados, estamos de acuerdo cuando están despotricando del cristianismo, cuando están despotricando de la iglesia, cuando están hablando incluso mal de Dios. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros dejemos que ellos nos muevan cuando ellos no pueden entender lo espiritual? Cuando ellos son personas que han decidido ser carnales y esto puede llevarnos a rebelarnos contra Dios y esto nos va a secar espiritualmente, hermanos. Y mire, siempre va a haber otra voz, la voz del Espíritu. Siempre va a estar la voz del Espíritu con otras personas que son espirituales. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Caleb, ahí estaba Josué. No, no, hermanos, vamos, sigamos adelante, pero por nuestra naturaleza caída, siempre somos arrastrados por lo malo, a querer escuchar el chisme, a escuchar la murmuración, escuchar lo que no es bueno. Pero entonces ahí, hermanos, nosotros tenemos que escuchar la gente espiritual. ¿Y cómo? Yo siempre hago esta prueba. Yo digo, bueno, ¿por qué me voy a dejar guiar en la vida por una persona que su vida espiritual es un desastre y no está bien? ¿Por qué yo, y esto es algo que es lógico, voy a tomar un consejo de cómo criar a mis hijos a una persona que dejó sus hijos abandonados? Un ejemplo, ¿por qué yo voy a tomar consejo matrimonial de un divorciado? O sea, eso es para que entendamos por qué yo voy a tomar consejo espiritual de una persona que no es espiritual, que yo veo que está lejos de Dios, que se la pasa en pecado, que se la pasa en chismes, que no está metido con Dios. Sé que entonces me va a llevar a algo carnal. Por eso nosotros tenemos que ver bien las cosas, hermanos, saber que hay una lucha y no permitirnos amoldarnos a esto, sino que más bien buscar esa gente espiritual y no dejarnos drenar con esas conversaciones, no dejarnos drenar con esas maneras de pensar. No vamos a maltratar a nadie ni a ser groseros con nadie, pero sí poner nuestras convicciones firmes y decir, mira, yo no veo las cosas así. Yo la Biblia veo que dice así. El Señor a mí me ha mostrado esto y la Biblia lo apoya así. Yo te respeto, pero no compartimos la misma opinión. Siempre con respeto, siempre con amor, pero no dejando que eso entre en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos mueva de nuestras convicciones, hermanos. No, tenemos que leer más que nunca la Biblia y afirmarnos en las convicciones que Dios nos ha dado. Por eso tú no tengas ese tipo de conversaciones que te dañan espiritualmente, sino al contrario, ten conversaciones que te edifican y no tengas miedo en pararte en tus convicciones, porque eso nos va a mantener entonces espiritualmente vivos. Bueno, ya se me hizo largo este video. Espero que sean muy bendecidos, que tengan un año nuevo lleno de bendiciones y nos vemos el otro año en más videos. Que Dios les bendiga.